Buenos días, chicos, hoy nos vemos un día más en el área de lengua y literatura. Pues vamos a continuar con los cuentos de terror. El día de hoy vamos a ver la estructura de estos cuentos, cómo se forman, qué elementos tienen, cuál es la estructura del cuento de terror y cuáles son los tipos de narradores que podemos encontrar dentro de una historia o un cuento de terror. Pues los elementos, la estructura, cómo se está formado el cuento de terror y los tipos de narradores que podemos encontrar cuando escuchamos o observamos un video o leemos un cuento de terror, para poder identificar exactamente qué tipos de narradores son los que están dentro de los cuentos de terror. Antes de esto vamos a escuchar muy atentamente esta historia. Siempre he sido nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? Observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Buenas noches, me encuentro investigando la zona y me ha alarmado un grito proveniente de por aquí. Por aquí, señor oficial. ¿Lo ha escuchado? ¿Me permitiría pasar si no lo interrumpo? Lo sabe. No estoy loco. Señor. Oh, sí, por supuesto. Revise todo lo que desee. ¿No me lo explico? Lo hice todo a la perfección. No ha quedado ningún indicio. No estoy loco. Un hombre loco no pudo haberlo hecho tan bien. Ni siquiera sé por qué lo hice. Su existencia me era indiferente. Tal vez era ese maldito que no paraba de observarme. Tenía el ojo de un buitre. Poco a poco me fui decidiendo a matarlo, librándome del ojo para siempre. No estoy loco. Actué con habilidad y cuidado. Estaba ahí, en la puerta, enfureciéndome con solo mirarlo. Lanzando un alarido, me precipité a la habitación. El viejo acabó una vez, nada más que una vez. Descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, los brazos, las piernas. Escondí los restos en el piso de la habitación. Nadie sabría lo ocurrido aquella noche. Todo en orden, oficial. Como puede ver, todo se encuentra tan prolijo y limpio, acondonada. Estoy justamente encima de él, en su ojo. Nunca lo sabrá. Suficiente, no lo perturbaré más. Mil disculpas. No puede ser, lo sabe, se mofa de mí, se ríe de mí, se está burlando. No estoy loco. Señor, ¿está usted bien? No, es el río. No, estoy loco. Se burla de mí. No estoy loco. Quiero que pare. Hagan que pare. No estoy loco. Lo confieso. Yo fui ahí. He ahí el latido de su horrible corazón. No estoy loco. ¿O sí? Ok, entonces ya escuchamos esta historia, fue un poquito espeluznante, que trataba pues de este hombre, este personaje, que él contaba su historia, él contaba qué le pasó a él. En este caso este personaje, porque era el protagonista de la historia, era un loco, un enfermo mental. Pues si él se obsesionó con una persona muy anciana, que era el que lo cuidaba, el que veía por él, pero le tuvo temor o miedo a un ojo que él tenía todo nublado, y por eso le llamaron el corazón del actor. Pues pensaba que ese era un ojo de buitre, le decía. El señor en sí no le había hecho nada malo, el viejito, el anciano, más vale lo había cuidado, pero él le tuvo miedo, temor,
y tramó o planeó matarlo. Mire que por varias noches, por 7 u 8 noches, lo espiaba en las noches, a las 12 de la noche, a ver, porque él quería que abriera el ojo y con el rayo de la luz que él le ponía, pues pudiera morir. Pero al final sí, lo mató. Entonces, usted escuchó la historia, ¿verdad? Faltaba un poco más, porque la historia es un poco extensa, no podíamos escuchar todo. Pero lo que está en el texto que usted tiene, el fragmento, esa parte sí la escuchó muy bien, que está justamente relatada en este video. Pues, entonces hoy vamos a ver cómo está estructurada un cuento de terror. Ya lo dijimos hace un rato, ¿verdad? Tiene elementos, tiene personajes, tiene una estructura, tiene partes, ¿no? Un inicio, nudo, final o desenlace. Tiene pues también características. En este caso ahorita vamos a ver los elementos que conforman este cuento de terror, que son 3. Tenemos a los personajes, tenemos al narrador y la acción. Los personajes en un cuento de terror pueden ser reales o también pueden ser imaginarios, porque el autor puede utilizar un personaje real o puede crear un personaje imaginario fantástico. Puede también crear un personaje convencional, una persona común. Puede ser también un monstruo, qué sé yo. Puede ser algo siniestro o misterioso. O sea, estos personajes reales, imaginarios, convencionales o monstruos pueden ser siniestros o misteriosos. Tienen que causar temor en el momento que se está relatando la historia. El personaje en sí debe causar temor. El personaje de la historia anterior, que era la persona que contaba, que era el relator, el demente, y el personaje al cual él le causó miedo, temor y por el cual lo mató, fue el anciano. ¿Y cuál fue el elemento que provocó este miedo? Fue en sí el ojo del anciano, ese ojo nublado que él tenía. Ese fue el elemento que provocó temor, miedo a este loco y causó de que él lo matara porque le tenía terror. Miren, imagínense hasta dónde puede llegar esto. Otro elemento primordial dentro del cuento de terror es el narrador. El narrador es muy importante porque él tiene que transmitirnos, transportarnos a ese mundo, ¿verdad? Tenemos 3 tipos de narradores. En sí, el narrador es la voz del protagonista. Puede ser la voz del protagonista, o sea, de la persona que está viviendo el momento. En este caso, en la historia anterior, el protagonista era el señor que estaba demente, el joven que estaba demente, él que mismo contaba su historia. Él es el protagonista. Puede también ser un testigo, alguien que observó, que está ahí en el hecho, que está ahí en el problema y está observando todo. Ese es el narrador testigo. Otro tipo de narrador es el que cuenta la historia. Es aquel que no está dentro del cuento, de la historia, no está dentro, pero está acá afuera. Y sabe todo sobre los personajes, sabe cómo son cada uno de ellos. Él siente, él piensa él sabe cómo los personajes piensan, él sabe cómo van a actuar los personajes, sabe todo. Los 3 narradores son muy convincentes. El protagonista, pues él es el que está viviendo en el momento, él es el que está contando su historia. Obvio que le vamos a creer al protagonista lo que está contando, porque él está contando su vivencia, lo que le está pasando. El testigo también le vamos a creer, porque está ahí en el momento del hecho, en el momento que está ocurriendo ese problema. Entonces, obvio que le creemos. Y el otro, el que está acá afuera, pero sabe toda la historia, sabe todito, también le vamos a creer, porque él es muy convincente. Incluso él puede juzgar o dar un juicio, dar una reflexión personal de la historia. Él nos puede también subjetivar, o sea, podemos analizar la historia de acuerdo a lo que él nos ha contado. Entonces, estos son los 3 tipos de narradores que vemos dentro de un cuento, de la estructura de un cuento de terror. Y el tercer elemento de los cuentos de terror es la acción. Esta acción siempre tiene que ser de suspenso, con acciones asombrosas, siniestras, incomprensibles, cosas que no podemos comprender, y al final de la historia recién entendemos o comprendemos cada parte del cuento de la historia, y al final recién podemos resolver o decir quién fue el autor del crimen o la persona o el monstruo o el personaje que desenvolvió, que desenredó todo esta historia, ¿verdad?
Estas acciones también pueden ser angustiantes, sí, nos provocan angustia, porque a veces no sabemos qué va a pasar, nos ponen en suspenso, en tensión, que no sabemos qué va a pasar después. Pero a medida que vamos viendo, ya al final casi, ahí recién nos damos cuenta que a lo mejor el asesino o el que causó todo este problema era un personaje insignificante que estaba por ahí. Entonces, toda esta historia tiene que provocarnos eso, suspenso, con acciones asombrosas, siniestras, incomprensibles, cosas que solamente en esa historia pueden ocurrir, y cosas angustiantes que nos causan una angustia terrible, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver cómo está estructurado un cuento de terror. Sí, chicos, ya anotaron esto, ya vieron bien, ya analizaron bien cuáles son los elementos de los cuentos de terror. Primero, personajes, narrador y la acción. Esos son los tres elementos principales dentro de un cuento de terror. Ok, ahora, ¿cómo está estructurado este cuento de terror? Es como todos los cuentos normales que ustedes han visto, los cuentos infantiles, y en este caso los cuentos de terror, es la misma estructura. Tiene tres partes el cuento. El cuento tiene el inicio, que es donde empieza el narrador a decir de quién se está tratando, o comienza a decir cuáles son los personajes de esta historia. Luego viene el nudo, complicación. Aquí se desenvuelve o se desarrolla ya el problema, qué es lo que pasa, qué está ocurriendo, por qué pasó eso. Y el desenlace pues ya es el descubrir quién hizo esa acción siniestra, en este caso pues siniestra porque es un cuento de terror, ¿verdad? Entonces, la estructura de un cuento de terror tiene tres partes. El inicio, donde nombramos los personajes y el lugar, el ambiente en el cual se va a crear este cuento. El nudo o complicación es el problema en sí, a relatar ya el problema, lo que está pasando. Y el desenlace, pues ahí donde descubrimos, o ya damos el final a la historia, descubrimos quién fue el que cometió esa acción siniestra o malvada de este cuento de terror. Esta es la estructura de un cuento de terror. Ahora vamos a ver los tipos de narradores. Hace rato ya lo dijimos, eran tres tipos, pero cada uno de ellos tiene un nombre. Estos narradores tienen un nombre, ya lo vamos a ver en este momento. Ok, otra parte de la estructura del cuento de terror son el tipo de narrador que va a utilizar, en este caso, el autor. El autor puede utilizar, dije hace rato, tres tipos de narradores, ¿verdad? El narrador protagonista, que es el personaje principal de la historia. Puede ser el narrador testigo, es aquel que está dentro de la historia observando todo, está viendo todo lo que está pasando. O el narrador omnisciente, es aquel que conoce todo, que ve todo, pero que no está dentro del desenlace o dentro de la historia, él no está ahí, está fuera. El narrador protagonista es el personaje principal. En el caso de la historia que vimos hace un momento, del corazón delator, en este caso el personaje era una persona demente, un loco, que él contaba su historia, ¿verdad? Ese es el narrador protagonista, porque él era el protagonista, él era el que asesinó, calculó, creó para poder matar o asesinar al anciano. El creador protagonista, el narrador protagonista, cuenta en primera persona, o sea, yo estuve ahí, yo cogí esto, yo hice lo otro, en primera persona. Él da su autobiografía. Esta autobiografía de lo que él hizo en toda la historia puede ser real o también puede ser ficticia, porque las historias de terror se basan en hechos reales o ficticios. El narrador testigo, él cuenta lo que está observando, él está dentro de la historia, está ahí, es un testigo dentro de la historia de terror, y él está escuchando todo, viendo todo, y está contando lo que él ve. Puede ser que se le escape algún detalle, puede ser, porque de pronto no está en todas las cosas, ¿no? Pero sí está en los eventos principales. Y el otro tipo de narrador es el omnisciente. Este narrador no está dentro de la historia, no es el protagonista ni es un personaje. Él simplemente está fuera de la historia. Él conoce todo sobre la historia. Contempla desde fuera y sabe lo que piensa, lo que siente cada personaje de la historia, especialmente el protagonista. Y él puede dar una reflexión personal o dar un juicio de valor, un juzgar a los personajes de la historia, de acuerdo a cómo él ve o lo siente. Él cuenta la historia de acuerdo a su perspectiva, a su forma de ver las cosas. Ya quizás la historia no se enfoca en algo, se enfoca en otra cosa, pero él siente que esto se enfoca en lo de acá y lo explica de esa manera.
Ese es el narrador omnisciente. No está dentro de la historia, no es un personaje, no es el protagonista, simplemente él está afuera, pero domina todo el tema porque lo sabe muy bien. Conoce a cada elemento, cada miembro de la historia y sabe qué va a pasar, cómo pasó, cómo ocurrió, sabe lo que siente cada uno y sabe lo que van a hacer cada uno, hasta cómo piensa o cómo va a actuar cada personaje. Ese es el narrador omnisciente. Estos tres tipos de narradores pues son las personas, voces o las personas que se encargan de contar la historia. Estos tipos de narradores lo va a escoger el mismo autor de la obra de terror, del cuento de terror. Él es el que decide qué tipo de autor va a utilizar en su narración, en su historia, en su cuento. Si será un narrador protagonista, será un narrador testigo o será un narrador omnisciente. En la historia que ustedes observaron hace un rato, que era El corazón del ator, ¿qué tipo de narrador estuvo ahí?